Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, y menos con los codinomes de los congresistas, nada está dicho. Hoy nos acompaña el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, para conversar y desarrollar una extensa y muy prolija entrevista. Gustavo, muchas gracias por venir. Buenas noches. Jaime, buenas noches. Te pido solo unos minutos porque se está reportando una situación de disturbios en los alrededores de la Universidad San Marcos a esta hora 9:01 de la noche. Rob Reina en directo. Adelante, Rob. Buenas noches, Jaime, ¿cómo te va? Seguimos a los exteriores de la Universidad San Marcos, nos encontramos en estos instantes en la puerta 3 de la avenida Amezaga, luego de que en horas de la tarde se registrara una nueva protesta, la segunda protesta por parte de estudiantes en contra de la cesión de los 950 metros para la finalización del bypass, así como también en contra de la nueva ley universitaria y el regreso del bachillerato automático. Hay que mencionar, Jaime, que en estos momentos ya se han tranquilizado los ánimos. Sin embargo, a través del rotafono de RTP Noticias y por videos que nos han compartido estudiantes desde el interior de la misma Universidad San Marcos, hemos visto cómo el gas lacrimógeno lanzado por la policía afectó el desarrollo de las actividades estudiantiles. Hay que mencionar que cuando se realizaba esta dispersión por parte de la policía para alejar a los manifestantes que estaban cerrando la avenida Venezuela, luego de que ya fueran dispersos, la policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas al interior del campus universitario, afectando a las facultades de letras y de química. En los videos precisamente que nos llegaron también a través de rotafono podemos ver cómo por el interior de las mismas pasillos, de las mismas aulas universitarias, ingresa el gas lacrimógeno. En estos instantes ya calmado, ya no hay mayores disturbios. Los dirigentes a cargo de esta lucha, quienes no quieren conversar con la prensa, no han querido dar cara, sin embargo sí han señalado, hemos podido informarnos, corroborar que ya no van a seguir manifestándose al menos hasta nuevo aviso, pero continúan así las cosas dentro de la Universidad Mayor de San Marcos. Información hasta ahora, Jaime, regreso contigo. Gracias, muchas gracias, Rob. Esa es la situación entonces en San Marcos, básicamente por el tema de la obra que tiene que morder un pedazo de San Marcos. Ya no va a agarrar la parte de la plaza, que era lo que a los alumnos le preocupaban, pero tienen que dialogar, la verdad. Bueno, gracias a Rob Reina. Gustavo Gorriti, ya lo presenté, es nuestro invitado de esta noche. Nuevamente, buenas noches, Gustavo. Comencemos por la actualidad. Se ha puesto en el ojo público esta revelación de codinomes que supondrían aportes de Odebrecht de la Caja 2 a candidatos al Congreso que ganaron las elecciones, es decir, congresistas de la República. Los datos que se tienen son entre el 2010 y el 2011, 17 pagos para campañas congresales y regionales, $804.000, y entre el periodo 2011-2016, 461.000. ¿Cuál es para ti la potencia de esta denuncia en primer término y en segundo término? Si existe alguna relación entre esto que ahora se está poniendo en público con la animadversión del Congreso respecto al acuerdo con Odebrecht. Porque esto es gracias al acuerdo, ¿no? Claro que sí. En primer lugar, el que se haya dado esta revelación es parte de un proceso en continuo avance, merced a la puesta en práctica, a la implementación del acuerdo, que en lo esencial consiste en lo siguiente: explorar a fondo los servidores de Odebrecht que están bajo custodia de la Procuraduría General de Brasil y que son operados en forma forense por una compañía dedicada a lo que en inglés se llama compliance, cumplimiento, y que administra el manejo de esos datos. Entonces, de acuerdo con lo que se ha avanzado y dentro de nuevo la puesta en práctica del acuerdo, se llevan a cabo sucesivas exploraciones en un territorio que, como me parece hemos hablado antes más de una vez, permanece aún en gran medida inexplorado o por descubrirse y por aclararse. Entonces, sobre la base de los datos que van saliendo,
muchos de los cuales tienen que ser prolijos porque no todo lo que está en esos servidores está en texto, sino buena parte en gráficas que, como tú sabes, no son buscables de la misma manera. O Excel, entonces, claro, mucha data. Todo eso luego se tiene que compilar, se organiza en función a lo que hay, se pone en un siguiente paso, se pone bajo consideración de los exfuncionarios del sector de operaciones estructuradas que están cooperando y que entonces identifican las partidas. Luego de eso se pone en contacto con quienes fueron los superintendentes o los encargados de obra y que ordenaron o pidieron que se dieran esos pagos ilícitos. Eso permite reconstruirlo. Lo que ahora ha llegado primero es toda la primera parte de este proceso que he dicho, que son una cantidad de planillas donde se ha avanzado mucho, pero donde queda todavía, en muchos casos, por determinar la identidad de los codinomes, los seudónimos. Cipán, nervioso, extremo, terco, extra, meudeus, vivo, Sancho Panza, nervioso. Sí. Nervioso ya lo dije. Pastor alemán, mente brillante, APRA. Bueno, APRA es APRA, ¿no? No hay otra, no hay ARPA. Anticipas en tu columna, notable por cierto, que IDL Reporteros revelará casos, procesos y realidades en los siguientes días. ¿De qué magnitud es el sismo? No, lo que esa columna lo que busca en medio de toda la ofensiva de desinformación radical que se ha planteado para tratar de oscurecer la percepción de la gente sobre lo que está en juego, es más bien poner los hechos claros, identificados en la balanza. Y en este caso se trata de poder demostrar de que la lucha anticorrupción, que sea sostenida y a fondo, no solamente no daña a la economía, sino que la hace crecer. Contrariamente a lo que han dicho incluso muchos exdirigentes empresariales, ¿no es cierto? Que dijeron, basta ya, hay que tranquilizar esto. Entonces, lo que después de haber hecho este desarrollo conceptual durante los días siguientes, lo que vamos a hacer son toda una serie de cuadros que comparan los índices de corrupción con los índices de desarrollo, con los índices de libertad, con los índices de democracia, y vamos a ver si coinciden. Claro. Notable, por cierto, decía la columna, el barro de la guerra. Estás, parafraseas al prusiano Clausewitz. Emanuel de la guerra, me gusta más Sun Tzu, pero mezclas incertidumbre con el barro que tiran los que se sienten amenazados, ¿no? Tontos útiles también los hay, siempre. Por las investigaciones tanto del caso Lava Jato como el caso Lava Juez, ¿no? Tú dices que esta es, después de la independencia, la lucha más importante que enfrentamos los peruanos. Yo creo que sí. Puede ser trascendental, y me cojo de la actualidad para preguntarte, puede ser tan trascendental para definir en buena parte esta crisis, enterándonos quizá de los nombres, 71 nombres de congresistas, 71 nombres de congresistas que han recibido dinero de Odebrecht. ¿Puede ser un inicio de algo mucho más explosivo? Mira, de un lado están los nombres que han sido vinculados con las campañas y todos esos codinomes tan pintorescos que tú has dado y que indican ese sentido del humor más bien sarcástico de quienes llevaban a cabo las coimas. El AMPA tiene humor. Absolutamente. Entonces, de un lado es eso. Del otro lado está también viniendo y desarrollándose más información sobre Olmos, Chavimochic, varios otros proyectos nuevos, proyectos más específicos, ¿no es cierto? Algunos de los cuales ya han rendido una parte de información nueva y sorprendente. Y yo creo que vas a ver una cierta correlación en determinado momento entre proyectos de gran importancia regional con esta nueva lista de codinomes vinculadas con campañas para el Congreso. Tiende a haber una correlación entre los dos. Y yo creo de que se va a encontrar en el futuro esa correlación. Y naturalmente, el problema que hay y lo que explica la desaforada campaña de intentar a toda costa matar el acuerdo, de intentar a toda costa enterrar a Odebrecht, y no por los delitos que Odebrecht cometió en el pasado, que buena parte de la gente que está haciendo esa campaña se benefició a fondo de esos delitos, sino porque Odebrecht se convirtió en el gran delator. Primero fue el gran corruptor y fue básicamente el almirante de la flota pirata, ¿no es cierto? Pero que no constaba solamente de un barco,
constaba de todo tipo, ¿no es cierto?, de barcos, de paquebotes, de toda suerte, y de una serie de poblaciones parásitas que estaban vinculadas con ellos. Pero mientras el gran problema que hay, de nuevo, es de que ese almirante de la flota pirata, corruptora, decide convertirse del gran corruptor en el gran delator. Y también decide enderezar su compañía, que ahora está de paso boqueando, porque está en una situación empresarialmente muy grave, y los que entonces formaban parte de esa flota o se beneficiaron de esa corrupción, algunos de los que están en todas esas listas que van a continuar creciendo de codinomes y que no solamente van a comprender a políticos, ¿no es cierto? Y ya no han comprendido solo a políticos, entonces la campaña de ellos está, por supuesto, en linchar el acuerdo, linchar el acuerdo y linchar a los investigadores en la medida de lo posible, haciendo la confusión entre el corruptor y el delator. Claro. Raúl Tola, que es compañero de batallas en el año 2000, vamos a hablar también del año 2000 en esta conversación, dice hoy en su Twitter que la publicación de los nombres de los congresistas que recibieron dinero de Odebrecht podría tener el efecto del primer Vladivideo. ¿Así de decisivo es esto para ti? Los congresistas, obviamente, por lo que están, obviamente, básicamente no hay ninguno de estos que pueda pretender, digamos, ser un parlamentario de estilo Westminster, ¿no? Esto más bien es un grupo bastante deprimente, pero obviamente es un grupo que tiene poder, es un grupo que está actuando con un manejo profundamente negativo del poder, y el que salga esto a la luz, el que salgan una serie de nombres a la luz, obviamente va a dar cada vez más claridad sobre el cuadro completo, esa especie de gran diorama de la corrupción, que cuando termine todo esto, y espero que podamos terminarlo, nos va a permitir entender bien cuáles eran los factores que finalmente han frenado lo que ha podido ser un espectacular progreso en todos estos años. Jorge del Castillo ha hecho control de daños esta noche y ha dicho que lo anterior a la ley de financiamiento de partidos no es delito, con lo cual pone el parche. Mi pregunta ¿es solo un asunto estrictamente legal? No, por supuesto. Primero es un asunto de conocer los hechos, de conocer la verdad. Y si a veces para evitar que se conozca la verdad se obstruye la justicia, ahí se ingresa al terreno del delito. En muchos casos, en efecto, lo que se trataba era de establecer si se había dado o no contribuciones. Como fue, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, cuando Marcelo Odebrecht empezó a mencionarlo desde el primer momento. Se trataba de establecer la verdad. ¿Se dio o no se dio dinero? ¿Cuándo se dio? ¿Por cuánto? ¿A través de quién? ¿Quién lo recibió? ¿Cómo se gastó? ¿Por qué no se declaró? Etcétera. Pero la cerradísima oposición que hubo, a que se conociera cualquier cosa, la amenazante decisión de tratar de ocultar, de utilizar el poder para tratar de evitar el avance de la investigación, y luego las cosas que se ha sabido sobre todo lo que los brasileños llamarían la primera capa de acción, el pitufeo, etcétera, todo lo que Reategui confesó. Y luego, en un segundo nivel, para tratar de controlar los daños hechos por la confesión de Reategui, todo lo que hizo Mejía Leca, ¿no es cierto? Claro. Un segundo nivel, ambos de los cuales han confesado y han reconocido todo aparte de otras personas. Entonces, eso te indica que lo que pudo ser el conocimiento de algo que de repente en sí mismo no era delito y pudo haber originado multas, en fin, ese tipo de cosas, por la obstrucción de la justicia y todo esto, y además al descubrirse que se utilizaron recursos ilícitos, pues ya entra en un ambiente totalmente diferente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral también. Los paralelos en el tiempo están saltando cada vez más y el año 2000 está retumbando cada vez más. Lo veo por los hechos. Ahora que decías de la quema, también en el 2000 Montesinos mandó quemar videos. Pero hablando del año 2000, sí, estamos a pocos días de los 19 años de la emisión del Vladivideo, lo que decía Tola, sí. 14 de septiembre, es sábado. A propósito del adelanto de elecciones que se está discutiendo hoy, fue justamente desde el 14 de septiembre del año 2000 que el Congreso comenzó a acelerar el paso. Es decir, estamos a poco de recordarlo.
Ahora va rengo el Congreso, no quiere aparentemente el adelanto de elecciones, gruesamente, pero justamente estamos recordando el 2000, que desde el 14 de septiembre de 2000 todo comenzó a ir rápido. Se partió la legislatura en dos, se aprobó el adelanto de elecciones y la cereza sobre el pastel es que en ese año se colocó la reforma política del cambio del distrito único al distrito múltiple. O sea, los tránsfugas resultaron ser unos genios, ¿no? Unos correcaminos que hicieron todo rápido y dejaron el piso legal para que se hicieran las elecciones del año 2001. ¿Cómo ves el horizonte inmediato? Hablas del horizonte en tu columna también. Sí. Teniendo este antecedente del año 2000 que se pudo hacer desde el 14 de septiembre para arriba, Sí. ¿qué va a pasar ahora? Hay una cierta diferencia en circunstancias, en calidad de los hechos. Recuerda de que septiembre del año 2000 vino precedido por toda esa extremadamente controvertida, pugnaz campaña y muy traumática de la reelección de Fujimori, donde fueron eliminando candidatos con las peores artes y donde finalmente el único que quedó fue Toledo, la unificación de la oposición, la marcha de los cuatro suyos en dos partes, en la segunda de las cuales se producen tragedias, muertes y todo eso, y una movilización constante, el desfile de Fiestas Patrias que tiene que hacerse dentro del Pentagonito ante la indignación que había en las calles. Venta de armas a las FARC. La venta de armas, todo un conjunto de escándalos que se fue desgranando uno tras otro, y la sensación que había del poder virtualmente omnímodo que tenía Montesinos, el CIN, durante ese tiempo, empieza a ser más y más atacado, y eventualmente, cuando ya ha habido todo este previo socavamiento, de nuevo, de cuatro suyos y todas las protestas que continúan, en ese momento sale el Vladivideo y confirma a fondo lo que había, porque entre otras cosas recuerda, quien sale es un tránsfuga. Así es. Fue una persona de aquellas que Montesinos y otros más básicamente pusieron dentro de las apresuradamente formadas listas congresistas de la oposición democrática, para que una vez que se llegara a eso, si no estaban previamente advertidos, fueran fácilmente convencidos y persuadidos, como se vio bastante poco, para cambiarse. Entonces, pese a de que la oposición democrática había tenido una buena representación congresal en las elecciones, el transfugismo además desnudo, fuerte, descarado, le dio mayoría a lo que era la representación fujimorista montesinista. Y en el momento en que sale eso, sobre la base de toda la tensión preexistente, entonces eso no aguanta. Y una buena parte de las estructuras que estaban bajo un gran estrés del gobierno fujimorista y montesinista empiezan a descuadernarse y a deshacerse. Un aspecto importante que quizá no se ha estudiado lo suficiente, porque hay muchas cosas que estudiar de eso y que me has hecho recordar ahora con lo de las armas para las FARC, sí, es que Montesinos, que había sido hasta entonces muy protegido por la CIA, y que dentro de la discusión interna del gobierno de Estados Unidos, esa discusión interagencias, había logrado siempre que la CIA se imponga sobre el Departamento de Estado y sobre otros grupos que tenían, sobre otras instituciones que tenían una posición contraria. En el momento en que Montesinos, utilizando a este traficante internacional Víctor Baut, a Sarkis Oganalian, a otros, hace el darle los fusiles a las FARC con aviones rusos y todo eso, con el objetivo de profundizar el caos en Colombia, para poder eventualmente llevar a cabo una intervención internacional sobre un Estado fallido. Ese era el objetivo. Cuando eso se da, ya se había hecho el Plan Colombia, que formaba parte de la seguridad nacional de Estados Unidos, y entonces... Que Montesinos promocionaba con Laura Bozzo. Pero por supuesto, pero eso lo has recordado muy bien. Pero en ese momento ya se le va toda la protección. Claro. Como sucedió con Noriega también en un determinado momento, que tenía gran protección de la CIA, especialmente de Néstor Sánchez. En ese momento se acabó y le quitan por completo
por completo la protección, se convierte más bien en un problema de su seguridad nacional. Escuchando todo eso, claro, esta crisis ya parece un chiste, pero en realidad el recuerdo, los paralelos son hermosos, pero yo quiero extraer de esa experiencia los mecanismos que permitieron, si es posible o no, la discusión constitucional está allí, dividida, cabe o no adelantar las elecciones. Te decía que en los hechos, en el calendario, aparentemente es posible, porque comenzó el Vladivideo, 14 de septiembre del 2000, el 16 fue sábado el anuncio de Fujimori, 17, 18 de septiembre comenzó el Congreso, pum, 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 avanzó rápidamente y tuvimos elecciones el 2001. ¿Qué falta aquí? Ciertamente la crisis del 2000 no tiene la magnitud de la crisis del 2019. Primero recuerda de que la crisis del 2000-2001 terminó con el fujimorismo, es decir, los destruyó como organización. ¿Puede pasar esta vez lo mismo? Como grupo. Yo ahora lo veo más difícil porque hay otros factores que están en juego. Claro. Hay otros actores que han entrado aquí, entre otros, por ejemplo, todos estos grupos de iglesias protestantes que no solamente actúan en el Perú, sino son una presencia hemisférica. Claro. Y además con planes, programas establecidos y todo aquello. Y que son los que le dan ahora alguna parte del apoyo popular de masas a estos. Sin embargo, y además hay otra cosa, por supuesto. La calle, el año 2000, era una calle mucho más intensa, mucho más viva, mucho más comprometida. Había un liderazgo, desgraciadamente traicionado después. Había un compromiso de todos los integrantes de la coalición democrática para seguir adelante. No habían redes sociales. Mira, y pese a eso, la movilización pese a eso, no solamente eso, radios comunitarias, las cadenas de radios como la de CNR, la de IDL en su momento, fueron, y como digo, cadenas y radios comunitarias muy importantes, fueron vitales como para poder hacer eso. La información, la experiencia que yo tuve en esos meses, fue que la información se difundía a una velocidad notabilísima. Sí, claro, haciendo los paralelos, hoy hay redes sociales, y en las redes sociales hay una mugre que transita a través de los gigabytes de la internet, y hay una querella del IDL contra Javier Villestein por difamación. Es una de las querellas. Es una de varias, ¿no? Debo decir que para quienes no tienen redes sociales no se están perdiendo de nada. O sea, mejor que no estén, porque hoy en día es la inmundicia, es el campo del insulto y el grito permanente. Ahora, mi pregunta es, ¿crees que una querella como esta detenga la maquinaria que se lanza a diario contra los que nos atrevemos a decir, por ejemplo, que el acuerdo con Odebrecht beneficia a la lucha contra la corrupción? Pero claro, es políticamente incorrecto cuando lo venden por el lado de la... Yo quiero añadir algo a eso, Jaime. No solamente beneficia, es vital para la lucha anticorrupción. O sea, más allá de la reparación civil, quiero decir. Más allá de la reparación civil, más allá del hecho de que se está tratando con un delator que antaño fue un criminal. Y esto es el mismo tipo de dinámica que se ha seguido en todos los grandes casos de delación que han sido fundamentales en solucionar casos muy grandes y graves de crimen organizado. Entonces, pero más allá del hecho que no estás lidiando con santos, y de que estás en algunos casos, como ha sucedido en todos, absolutamente en todos, nunca obteniendo la verdad desde el primer capítulo, sino avanzando y haciendo que una cosa te lleve a la otra y utilizando los términos del acuerdo para profundizar en lo hecho. Y a partir de un momento en que se ha avanzado ya a un punto de no retorno, entonces acelerar y lograr mucho mayor velocidad. El hecho concreto es que con todas las imperfecciones, con todos los ataques y todo el socavamiento que se ha dado, lo que se ha avanzado en términos de revelación de hechos, gracias al acuerdo, gracias a haber puesto a disposición los servidores de Odebrecht, no tiene precedentes y ha permitido avanzar en una cantidad realmente increíble de casos a gran velocidad y ha llevado a toda una serie de empresas muy importantes a reconocer delitos, a convertirse en colaboradores eficaces, desde algunos de los estudios de abogados más importantes de Lima hasta alguna de las empresas de constructoras más importantes del Perú. Entonces,
están hablando, están en cola para hacer colaboración eficaz sobre la base de la información básica que ya llegó. Y eso pica, pues. Entonces, eso arde. No solamente que picara o ardiera sería lo de menos, amenaza con descubrir todo un modo de vivir, todo un modo de hacer negocios, todo un modo de medrar y de parasitar a la economía nacional, todo un modo de establecer carteles que se disfrazan como libertad de empresa. Pero ¿qué papel juega Villestein en esto? Porque él ha sido presidente de la Corte Suprema, tiene una línea política que él no ha ocultado. Pero él dice, por ejemplo, nadie me puede poner una mordaza ni impedir decir lo que pienso. Yo pienso que se debería investigar al IDL como presunta organización criminal por haber colaborado con los gobiernos más corruptos durante 19 años. Es lo que dices en tu columna. Además está en huelga de hambre, dicen, ¿no? Villestein. No, dijo que iba a entrar en una huelga de hambre. No sé, que yo entienda, no hay ninguna alarma prendida entre los nutricionistas de Lima al respecto. Y estamos muy claros. Yo soy periodista por creo que más años de los que Villestein es abogado. He luchado toda mi vida por la libertad de expresión, por la libertad de prensa. Entiendo claramente de que la libertad de prensa y la libertad de expresión y todo esto es algo que obviamente no incluye el insulto, la calumnia, la incitación a los crímenes de odio y todo eso. La difamación. La difamación. Es decir, es como que los de la radio Hutu de Ruanda, que llamaron a matar tutsis y que como resultado de esa incitación se mató a cientos de miles de tutsis en semanas de orgía de sangre, de que eso estaban utilizando la libertad de expresión. Claro. Es como decir que alguien que grita en un teatro terremoto y provoque una estampida con muertos está utilizando su libertad de expresión. Es como decir que alguien le diga a otro, le suelte toda la litosis gritándole terrorista sabiendo que es absolutamente falso, ¿no es cierto?, esté haciendo uso de la libertad de expresión. O que alguien que insulte de la manera más infecta, más purulenta a otra persona, que acumule insultos tras insultos, y de que todo eso sea parte de una campaña organizada, orquestada, de que eso sea parte de la libertad de expresión. Yo te digo, Finlandia es uno de los países más libres del mundo. Allá, donde en determinado momento se enfrentaron periodistas de investigación con todos los establos de trolls al servicio de Putin en Rusia, finalmente lo que se decidió fue utilizar el Poder Judicial. Si uno se pone a pelear con ellos, deja de investigar. Claro. Y si esa gente lo que se dedica es a difamar y difamar y difamar, que se enfrenten al Poder Judicial y a las consecuencias. Lo que nosotros sí podemos hacer muy bien es identificar a quienes son los factores centrales allá e irlos en forma sistemática, identificando y llevando al Poder Judicial también. Claro. Sí, es cierto. Yo en una entrevista con justamente Carlos Rivera me refería a una de esas marchas que hacen en la puerta del IDL, sí, ¿no? Y ponen fotos y hacen el ridículo. Y en las redes es una cosa realmente, utilicé el término enmierdamiento. Uy, ¿para qué? Una carta de una tal Zúñiga, como si yo me hubiese referido a ella. Imagínate. Claro, todo es con tal de distraerte, ¿no? Todo es con tal de tratar de desviar. Es una de las que está siendo yo nunca me referí a ella. querellada. No tengo nada que decir. Yo hablo del grupo La Resistencia. ¿Qué cosa es este grupo? ¿Qué clase de grupo es este que se hace llamar La Resistencia y que la señora Bartra alienta en un video, hay que decirlo también? Lo alienta y lo promueve. Se ha declarado hace pocos días ella otro miembro nosotros no le llamamos La Resistencia, la llamamos La Pestilencia. ¿Este es el neofujimorismo que va a intentar postularse el próximo año, si es que se adelantan las elecciones? Esa es la fuerza de choque digital y también de la calle de los fujimoristas, mediante los cuales intentan intimidar a la oposición. Y lo que ellos hacen con esas manifestaciones de hostigamiento, algunas de las cuales son harto extremas, son una suerte de mini linchamientos cada vez que los acosan.
y cuando se dirigen y se concentran sobre un determinado grupo de gente, entonces los atacan de una manera tan rabiosa y con una acumulación de los insultos más extravagantes, que lo único que falta decir es de que uno viene del planeta Ganímedes o que es marciano. Entonces lo que buscan es crear esa acumulación masiva de desinformación que eventualmente pueda atraer a otros grupos patológicos, extravagantes, también a sumarse a eso. Eso es, a lo largo de la historia, cómo se han consumado algunas de las acciones de odio más graves. O sea, no es algo, por irracional que sea, por totalmente divorciado de la realidad, de lo más elemental, de la más elemental relación con la verdad. Perdóname, antisemitas. Antisemitas furibundos. Furiosos. Y a mí una de las cosas que me sorprende es esto, porque buena parte de los protestantes que están metidos en eso, supuestamente están muy a favor de Israel y todo, pero ahí, en la primera manifestación que hubo frente a él, había una mujer con una sonrisa absolutamente idiota, con un cartel que decía Gorriti Judío Internacional. Y había toda una serie de muñecos y monigotes que estaban hechos exactamente de la manera que a lo largo de la historia se han presentado los ataques antisemitas mediante caricaturas de lo que es el ser judío. Entonces, por supuesto, han buscado hacerlo. Luego, como vieron que no funcionaba eso, han tratado de distanciarse de la parte judío, pero con todo lo demás lo están haciendo. Los ataques a Soros y la concentración en eso, en vez de decir Soros podría ser judío, todos los argumentos tradicionales que han sido utilizados por los antisemitas en los 2 últimos siglos están concentrados en la figura de Soros. De alguna forma están también intentando concentrarlos conmigo, pero yo creo que hasta este momento no les está yendo bien. Salaverry dijo hace unos días que nada se mueve si Keiko no da la orden, ¿no? Y ahora que hablas de este neo-fujimorismo que se coloca a partir de este grupo llamado La Resistencia, Keiko, ¿cuánto de control tiene, por ejemplo, sobre estos grupos? Ya no te digo nada sobre la agenda Cierra Puertas de la semana pasada, encuestadoras, mensaje de Vizcarra, en fin. ¿Cómo se conecta eso? Keiko, ¿qué tiene que ver ahí? Yo no puedo decir, no estoy en condiciones porque no tengo información sobre el grado de comando y control que ella puede mantener o ejercer. Está la declaración de Salaverry, ¿no? Está la declaración de Salaverry. Algo puede decir la frecuencia de visitas de ciertos congresistas vinculada después con ciertas acciones, pero digamos no es todavía una evidencia comprobada. Lo único que está claro, a la luz de lo que se ha visto, de lo que se conoce, de las confesiones de colaboradores eficaces en varios casos, es que ella tiene la última palabra en virtualmente todo. Y para mí está claro que si bien es posible de que ella no esté ordenando directamente, digamos, a Almael o a alguno de esos tipejos de la pestilencia, haz esto, haz lo otro, para mí está bastante claro de que si ella decidiera y dijera ponga un alto a esto, claro. Ponga un alto a esto, no vamos a infectar, ¿no es cierto? No vamos a convertir la política peruana en un vertedero de pus. Vamos a intentar hacer algo más civilizado, entonces de un día para el otro lo hace. Claro. De un día para el otro lo hace. Eso no ha pasado. Y está muy claro de que no solamente no ha pasado eso, sino que se está agudizando. Agudizando también en alguna medida por la falta de un liderazgo lo suficientemente fuerte y decidido que le haga frente. Te decía de los paralelos con el 2000 y lo que toca o debe tocar ahora, la Comisión de Constitución va a su ritmo, ¿no? En el carril derecho a 30 kilómetros por hora, ¿no? Va lento. De no aprobarse el adelanto, que es lo que por lo menos se proyecta ahora, ¿tú estarías de acuerdo con una cuestión de confianza que fuerce el cierre del Congreso? Hay mecanismos que están previstos en la Constitución, que están normados en la Constitución, que resuelven el entrampamiento de poderes. La cuestión de confianza es una de las formas que está prevista para resolver el entrampamiento, el empate a cero de poderes. Y es perfectamente legítimo. Hay que decir de que en muchos países del mundo, especialmente en las democracias parlamentarias, ahí donde se produce un punto muerto, ahí se termina el gobierno. Con alguna frecuencia se cierra el Congreso, se llaman a nuevas elecciones y de ahí sale un nuevo gobierno.
Y esa es una de las formas mediante las que la democracia funciona, se mantiene, evita caer en abismos. Es totalmente, es una cosa totalmente legítima poder plantearlo para llevarlo a cabo. Ahora bien, las cosas tienen que plantearse con una visión clara. Y con un lustre constitucional, ¿no? ¿Ah? Ciertamente la discusión, para mí por lo menos, no debe empezar por lo constitucional per se, sino la salida política, y de ahí viene la herramienta constitucional. Sí, claro. Algunos hablan, los fujimoristas, apristas, en fin, de un suerte de golpe de Estado y lo comparan a lo que ellos hicieron el 92. Con el cierre del Congreso. Pues en este caso, 1, está previsto por la Constitución, 2, perfectamente legal. Se cierra el Congreso para llamar a nuevas elecciones de Congreso. Ya no habría adelanto, pues. Ya no habría adelanto, habría una nueva elección de Congreso, para un Congreso que no duraría mucho, pero que ciertamente le daría mucho mejor gobierno y gobernabilidad al país en lo que resta de este régimen. Entonces, si se plantea la alternativa, lo que yo creo es sencillamente tiene que estar bien pensada, bien planteada, bien explicada y articuladamente ejecutada. Para ti, Vizcarra tendría que optar por esa opción en tanto el Congreso no apruebe el adelanto. Lo que no puede permitir ni Vizcarra ni ningún presidente es un entrampamiento en el que el gobierno deje de funcionar. Deje de funcionar y entonces se convierta básicamente en un herradero donde el nivel de discusión, cuando no son insultos y gritos, hace que un mono resus parezca un filósofo. Ahora, las preguntas de tu columna van a tono con la situación, ¿no? Porque juntando lo que dices en la columna, la lucha anticorrupción y este entrampamiento actual, tú te preguntas qué está en juego, ¿no? ¿O vale la pena la lucha anticorrupción? ¿O es la lucha anticorrupción buena para la moral pero mala para la economía? ¿Es verdad que la investigación del caso Lavajato ha paralizado la economía? Yo agregaría, es verdad que esta situación, mientras esto se mantenga y estos poderes representados por estas personas, que es como un divorcio malo, ¿no? Sí. Es como que se pelean y nosotros los hijos los estamos viendo ahí. Mientras esto se estira... No, me refiero... Ni pensar. Hablamos del Estado y sus representantes. Sí. Nos guste o no, ellos son los que la gente eligió. Entonces están ahí sacándose la mugre. No hay relación a futuro, es lo que quiero decir. O sea, no cabe una relación a futuro entre ambos. Entonces, eso también le hace daño a la economía. Que se estire esa situación, que no haya una solución. Pues la investigación de Lavajato no le hace daño a la economía, la beneficia enormemente. La beneficia enormemente en el mediano y en el largo plazo. Y ha planteado la diferencia, y creo que lo voy a poder demostrar con datos duros de experiencias parecidas y comparando toda una serie de tendencias e índices en el mundo, de que los países más limpios, los países más democráticos, los países más libres son aquellos que han progresado mejor, son los que tienen mejor economía, son los que tienen mejor desarrollo humano, son los que tienen mejores índices de felicidad entre su pueblo, entre su gente. En todos esos índices es muy interesante ver que el Perú está en el medio con una ligera tendencia a ir hacia abajo. Ahora, es muy interesante eso, porque dado el nivel de corrupción que hay, y eso es percibido claramente en varios de estos índices, son las fuerzas positivas del Perú los que han hecho posible que estemos en esa medianía, en la mitad del ranking mundial. Mucho mejor que los peores, mucho peor que los mejores. Pero como creo que voy a poder mostrar en algunos casos, un país que lleve a cabo esas reformas profundas, que entre otras cosas lo limpien y permitan el desarrollo de una vida pública, política, exenta de corrupción en grandes niveles, es un país que va a progresar en forma muy rápida, muy sostenida y por momentos espectacular. Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, con nosotros, hablando de la lucha anticorrupción, que él sostiene es una lucha, después de la independencia del Perú, la más importante que enfrentamos. Y, en pocas palabras, es ahora o nunca. Gracias, Gustavo. Como siempre, un placer. Vamos a la pausa. Viene el congresista Richard Arce para aterrizar ya en esta situación, esto que se jalan uno al otro, el adelanto, no adelanto de elecciones. A pie de página,
el contralor Nelson Schack les ha reventado hoy día uno de los globos. Les ha dicho, por si acaso, Chinchero, la investigación ya está cerrada. Estamos viendo la obra. O sea, Chinchero se acaba de explotar como un globito. Nada está dicho.